En relación al romanticismo, habíamos podido desarrollar en algunas sesiones previas que el romanticismo llega a América Latina de manera tardía y en cada uno de estos países latinoamericanos que recientemente estaban, digamos, saliendo del proceso de las guerras de independencia, tendría matices diferentes. Habíamos encontrado, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Con una obra alegórica como es El Matadero. Habíamos encontrado un romanticismo amoroso o más tradicional en Colombia con Jorge Isaacs y María. Y en el caso, por ejemplo, del Perú, vamos a encontrar dos vertientes. Vamos a encontrar una vertiente amorosa, principalmente en la lírica con Carlos Augusto Salaverry, y también encontraremos una vertiente histórica con Ricardo Palma, que es justamente la figura central del romanticismo en el Perú. Pero antes es importante recordar que el romanticismo se importa una vez más desde Europa, el romanticismo que surge en Alemania, ¿no? Digamos a finales, ¿no? del 18 y principios del 19, y que tiene como características, por ejemplo, centrales, ¿no? El predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía, en contraposición o abandonando en todo caso, o dejándolo más que nada en un papel secundario sobre la razón, ¿no? Esa es una característica básica. Mientras las corrientes anteriores, o en todo caso el neoclasicismo principalmente, hacía gala de la razón sobre todas las cosas, el romanticismo abandonaba estos preceptos, abandonaba estos principios para darle prioridad, para darle espacio y protagonismo al sentimiento y a la imaginación frente a la razón. Otra característica es que justamente el romanticismo se contraponía, el romanticismo surgía para oponerse o para, digamos, ¿no? enfrentarse directamente y cuestionar los principios o la rigidez del neoclasicismo. No es que el romanticismo sea extremadamente pues íntimo o extremadamente irracional, pero lo que al romanticismo no le parecía, o en todo caso criticaba mucho del neoclasicismo, era su rigidez en los temas, su rigidez en las normas o en los preceptos que venían ya establecidos y que no daban posibilidad a cambio alguno. Y sobre todo que los sentimientos o la imaginación estuviesen sometidas en cualquier circunstancia a la razón, ¿no? Entonces, el romanticismo se opone a la rigidez del neoclasicismo. Hay una exaltación del yo individual del escrito, es decir, es la figura individual la que va a destacar. Ya de repente pasa a un segundo plano esta visión alejada o esta visión de repente ajena o incluso que se mantiene al margen de lo que sucede en la obra. Aquí en el romanticismo lo que se encuentra es una exaltación del yo y se hace evidente, ¿no? Sobre todo en poesía, que es la voz del narrador o es la voz, digamos, de quien habla o vive o sufre en todo caso, la que se hace pues mucho más fuerte, ¿no? Encontramos también que es eminentemente subjetivo. La impresión que se tiene o la impresión que va a manifestarse a través de la voz del yo individual, a través del yo poético, es una voz eminentemente subjetiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que se pierde toda objetividad, que se prioriza la voz del autor, o se prioriza en todo caso la voz del narrador. En una historia romántica, por naturaleza, no se puede pedir objetividad, porque su característica es justamente ella, ¿no? Es lo subjetivo, es
la impresión o es la percepción de una persona que no se guía por lo racional, sino es una persona que se guía por los sentimientos y, como habíamos mencionado, pues por la imaginación. Entonces, estas son algunas de las características que uno puede encontrar en dicho periodo romántico, ¿no? Proclama la libertad de creación, es mucho más abierto, ¿no?, a los cambios, es mucho más abierto a, digamos, a la libertad de creación, a la libertad de expresión. Y algo que también vamos a encontrar mucho aquí es el apego por lo popular, es el apego por lo nacional, ¿no? Al menos como características, digamos, muy marcadas. El romanticismo apostaba mucho por lo popular y apostaba mucho también por lo nacional. Existe un nacionalismo o se exalta dicho nacionalismo a través de las tradiciones, a través, por ejemplo, ¿no?, de las leyendas. Es algo que ya habíamos desarrollado incluso y que podíamos encontrarlo, ¿no? Lo habíamos visto, por ejemplo, en el romanticismo alemán con esta vieja imagen de Fausto, o lo habíamos visto incluso en el caso de Becker con este apego a las leyendas, por un lado medievales y por otro lado también, ¿no?, leyendas que aludían más a eventos históricos desarrollados pues en España. Entonces, estas son algunas de las características del romanticismo en general, y en el caso peruano, como les decía, adquiere o en todo caso va a irse enfocando en dos aspectos. En el aspecto de una temática amorosa con Carlos Augusto Salaverry y en un aspecto mucho más histórico en el caso de Ricardo Palma. Pero ambas, ¿no?, o ambas figuras o ambos exponentes no son los únicos pues representantes del periodo romántico en el Perú. Es por eso que vamos a encontrar a Luis Benjamín Cisneros y su novela Julia, que dicho sea de paso es considerada como la mejor novela romántica de la época o del periodo romántico. Encontramos también, por ejemplo, a Manuel Nicolás Corpancho con El poeta cruzado, Juan de Arona con Diccionario de Peruanismos y José Arnaldo Vázquez con La bandera de Ayacucho. Existen otros exponentes, existen otros representantes, como en el caso de Narciso Aréstegui y El padre Orán, que es una obra pues bastante extensa y es una obra que no solamente cumple con las características del periodo romántico, sino que además también es una obra que va, digamos, exponiendo algunos otros detalles, ¿no?, como el de la vida en sociedad, como el aspecto de la iglesia, por ejemplo, que tiempo más tarde va a ser duramente criticado por el realismo. No olvidemos que el romanticismo en el Perú se desarrolla, ¿no?, en un periodo que es conocido como el de la prosperidad falaz. Es un periodo de aparente auge, de aparente crecimiento, pero ese punto, ¿no?, donde aparentemente las cosas van bien, es despedazado de una manera muy trágica cuando se da inicio a la Guerra del Pacífico. Entonces, este romanticismo idealista, este romanticismo nostálgico, al menos en el caso de Ricardo Palma, por una colonia que ya no existe, va a ser despedazado, ¿no?, y criticado duramente por exponentes como Manuel González Prada,
o Clorinda Mato de Turner de una manera mucho más discreta, ¿no? En obras como Aves sin nidos, en el caso de la autora, o Páginas libres, en el caso de Manuel González Prada. Entonces, lo que queda, ¿no? Exponer aquí es justamente a estos dos representantes. Por un lado, Carlos Augusto Salaverry, que tiene un poco más de desarrollo en la poesía y también en el teatro, y Ricardo Palma, cuya obra es un poco más amplia, ¿no? Tuvo diversos, tuvo diversos desarrollos, pero sin duda lo que más se valora de este autor es, por un lado, las tradiciones peruanas y otro aspecto es el papel fundamental que desempeñó en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y que le valió justamente el sobrenombre de el bibliotecario mendigo. Entonces, en el siguiente segmento vamos a desarrollar a Carlos Augusto Salaverry y a Ricardo Palma.